Bueno, mis amadas hermanas, hermanos y quienes nos puedan visualizar o escuchar, en esta hora vamos a tener un tema muy especial, ¿verdad, hermana Ari? De mujeres que dejaron huellas en la Biblia. Hoy vamos a hablar de mujeres de fe, de oración, que cambiaron su vida. La Biblia no solo es un libro de historias antiguas, sino que es un espejo donde también nosotras podemos vernos reflejadas, ¿verdad? Tuvimos la lectura bíblica en el libro de Primera de Samuel, pues ahí aparece la primer mujer de las que vamos a hablar en esta hora. Entonces vamos a hablar de una mujer llamada Ana. Quiero que me acompañen a leer en Primera de Samuel 1 y dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, y él tenía dos mujeres. Una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí Elcana era el esposo de las dos mujeres, de Ana y de Penina. Pero Ana tenía una gran herida, un gran dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque ella era una mujer estéril. En el tiempo de la cultura antigua, una mujer que no tenía hijos, especialmente varones, era vista como una mujer en desgracia, como que una mujer también que estaba, que tenía maldición, o una mujer que tenía pecados y que era lo que estaba pagando, de que Dios no le podía haber dado ese privilegio de ser madre, de tener hijos. Entonces, eso era un dolor profundo y emocional para Ana. Tal vez muchas veces nosotras también estamos pasando también, ¿verdad?, un dolor. Tal vez nos identificamos, tal vez el no también poder tener un hijo, ¿verdad? Tal vez hay muchas mujeres, muchas hermanas también, ¿verdad?, que tal vez no pueden tener un hijo, no pueden tener un esposo, no pueden tener un trabajo, no pueden tener dinero, ¿verdad? Y que también eso puede hacer que nos aflija, o también que no podamos tener paz en nuestros corazones, ¿verdad? Que eso también nos aflija y que tengamos ese vacío en nuestros corazones. Vamos a leer en Primera de Samuel 1, del 3 al 7. Y dice: y todos los años este varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz y su rival la irritaba, la enojaba y entristeciéndola porque Jehová le había cerrado el vientre. Y eso era de cada año. Aquí vemos, ¿verdad?, de que era una rutina, ¿verdad?, de cada año de ir a adorar a Dios. Y cada año era como que remover el dolor de Ana, el no poder tener hijos, porque la otra mujer, Penina, sí tenía hijos, mas Ana no los tenía. Pero Elcana le daba lo mejor a Ana porque amaba mucho a Ana. Pero ella se sentía muy triste porque la empezaban como que a burlar, y ella lloraba mucho y ella perdía el apetito.
No sé si alguna vez nosotras, ¿verdad?, hemos tenido un dolor, ¿verdad?, un dolor, una tristeza, y a veces en vez de encontrar consuelo con otras personas, ¿verdad?, esto tal vez son las personas que más nos critican, que más nos andan recalcando de que tú no puedes hacer esto, que tú no haces lo otro, ¿verdad? Entonces no exactamente de poder tener un hijo, sino que puede ser en otras circunstancias de la vida, ¿verdad?, donde nos sintamos también tristes. Entonces, Elcana, su esposo, trataba de consolarla, trataba de darle lo mejor, pero ella igual sentía ese vacío en su corazón, pero solo una persona podía llenar ese corazón triste, que solamente era Dios. Por más que las personas le brindaran amor, su esposo y todo, ella aún no sentía llenar ese vacío en su corazón. Ajá. Ahora leamos en Samuel, 1 Samuel 1, 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró y lloró abundantemente a Jehová, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí la historia da un giro muy bonito, porque Ana, a pesar de que Penina la irritaba, la entristecía, ella no se quedó y diciendo, bueno, me quedo con mi tristeza y me encierro. No. Su dolor la impulsa a ir a un lugar para estar en intimidad con Dios. Ella no solo llora, ella ora, pero no es una oración de rutina, es una oración apasionada, un clamor del alma con amargura. Del alma oró a Jehová, y dice que ella lloró abundantemente. Dice que sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba. Y ahí dice, ¿verdad?, de que era una oración tan íntima que ella tenía con Dios, para que Dios le diera a un hijo varón. Entonces leamos en Samuel 1:12, y dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, de que Elí pensó que ella estaba ebria, porque ella le pedía, le clamaba a Dios con todo su corazón, con ese gran fervor, y él pensó que estaba borracha, pero no era así, sino que a veces hay personas, ¿verdad?, que llevan ese dolor profundo, y a veces nosotros tal vez pensamos, ¿verdad?, no sabemos qué las personas piensan, qué es lo que ellas tengan en su corazón, y tal vez nosotras pensamos de que ellas están mal de la cabeza, o que tal vez están ebrias, como lo pensó el sacerdote Elí, pero no, simplemente ella estaba derramando su corazón a Dios, ella estaba entregando todos sus dolores, sus tristezas, ¿verdad? Entonces ella estaba derramando su alma delante de Jehová, y ella oraba con ese gran fervor, ¿verdad? Eso es una gran lección para nosotras. No permitamos de que
las cosas nos alejen de Dios, sino que cada problema que tengamos, ¿verdad? Que eso nos pueda acercar más a Dios. Leamos en el número 18, 17 y 18. Dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Ella, después de haberle contado todo a Dios, de haber derramado su alma, la bendición que le dio Elí, Ana se va. Y lo más hermoso, que ella, después de haberse arrodillado, de haberle clamado a Dios, ella no dudó, ella no estuvo triste. Elí le dijo: ve y que Dios escuche tus oraciones y que te las responda. Entonces ella vino, se levantó, y dice que ella no estuvo más triste. ¿Pero por qué será que ella no estuvo más triste a pesar de todo lo que había vivido y todo? Ella fue porque fue con Dios, y Dios le dio esa paz tan especial, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que cuando nosotros confiamos, no sé si ha experimentado eso, ¿verdad? De que cuando ustedes, quienes están escuchando, de que a veces hay momentos que nos sentimos así con ese gran vacío o una gran tristeza o con muchas cargas, ¿verdad? Y lo que hacemos es de que a veces nos encerramos en nuestro cuarto, nos arrodillamos y le pedimos a Dios que Dios responda a nuestras peticiones, ¿verdad? Conforme sea su voluntad, y que Dios llene ese vacío en nuestros corazones, que Dios ponga esa paz. También le pedimos, ¿verdad? A veces que Dios consuele nuestros corazones, y al final, después de nuestras oraciones, siempre sentimos esa paz, esa tranquilidad, la misma paz, me imagino que sintió Ana en ese momento, cuando después de haber orado y que el sacerdote le dijo que Dios cumpliera los anhelos de su corazón. Entonces ella se fue muy confiada y con esa fe que Dios iba a hacer la obra en ella. Entonces, aquí después dice, ¿verdad? En el 19, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz al hijo, y le puso por nombre Samuel. Entonces, aquí podemos ver la fidelidad de Dios. Él se acordó de ella. Dios escucha, Dios nos responde. Ana pudo concebir, ¿verdad? Y dio a luz a un hijo que le llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios o escuchado por Dios, ¿verdad? Qué poderoso, ¿verdad? Testimonio, que al final el poder hablar de Dios, con Dios, y el poder de la oración, ¿verdad? Y el milagro que Dios realizó con Ana, ¿verdad? A veces nosotras le pedimos a Dios que necesitamos esto, que necesitamos lo otro, o tal vez también algunas hermanas, ¿verdad? O que también no pueden tener algún hijo. Recordemos de que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios es el mismo, el de milagros. Dios hizo muchos milagros, los sigue haciendo y los hará. Simplemente que nosotros tenemos que confiar y aferrarnos a Él y pedirle de todo corazón para que Dios nos conteste, no en el tiempo de nosotras, sino que el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto, ¿verdad? Amén.
Así es, hermana, qué interesante, ¿verdad? Saber sobre la vida de Ana, conocer sobre esta historia ha sido muy, muy bonito. Y pues ahora vamos a hablar también de otra mujer que dejó huella. Y esta mujer se llama Ruth. Vamos a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Esta es una historia también muy interesante, hermana, pues como pudimos leer en esta pequeña lectura que tuvimos, Noemí era suegra de Ruth. Noemí tenía a un esposo llamado Elimelec. Él falleció, pero Noemí tuvo 2 hijos, a los que llamó Malón y Kelión. Malón fue esposo de Ruth. Lastimosamente, Malón falleció. Primero falleció Elimelec, esposo de Noemí. Seguidamente fallecieron los 2 hijos de Noemí, que eran Malón y Kelión. Entonces, las nueras de Noemí pues quedaron viudas. Y es aquí en donde la historia de Ruth pues toma igual un giro distinto, porque al quedarse ella pues viuda, ¿verdad?, se queda con su suegra, y su suegra le dice a ella que ella puede regresar a su lugar. ¿Y dónde era el lugar de Ruth? Era moabita. Ruth, la descendencia de Ruth era moabita, y esta descendencia pues no era la mejor descendencia que digamos, pues ellos eran descendientes de Lot. Y como la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad?, la descendencia de Lot pues era una descendencia que hacían muchas cosas malas y adoraban a dioses ajenos y se dedicaban a vivir una vida en pecado. Entonces la suegra le dice que regrese a su tierra, ¿verdad?, pues ya su esposo ha muerto. Pero Ruth en este momento pues le dice a su suegra que no, que ella la acompañaría a donde su suegra fuera y que ella estaría en todo el tiempo con ella. Entonces esta parte también, hermanas, es una parte muy importante, porque ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de Ruth? De repente pues hubiera dicho: sí, me voy a regresar, ¿verdad?, a mi tierra, en donde estaba yo acostumbrada a hacer pues cosas distintas, ¿verdad?, en donde no seguían a un Dios verdadero como lo hacía Ruth estando en la familia de Noemí. Entonces esta decisión que Ruth tomó pues fue muy importante, porque estoy segura de que si ella no hubiese tomado esa decisión, pues el libro de Ruth no existiría, porque ella entonces, decidiendo ir con su suegra, le dijo, respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué gran amor el que Ruth le demostró a su suegra Noemí. Hay un aspecto también muy importante que tenemos que ver, en donde Noemí
pues siendo la suegra también pudo de repente hasta mal aconsejar, ¿verdad? A Noemí, diciéndole que regresara a su pueblo donde practicaban cosas malas. Pero aquí también esta es una enseñanza que nos deja a nosotros. Ustedes, hermanas, si tienen nueras, ¿verdad? Qué importante es ser una suegra pues llena de sabiduría. Y de la misma parte de las hermanas, ¿verdad? Que son nueras, como se les dice acá. Pues qué importante también querer seguir y amar a su suegra, porque tenemos que saber también que uno como mujer, como esposa, ¿verdad? Debe de tenerle siempre respeto a su suegra, a su suegro, amarlos, ¿verdad? Con un amor sincero y de la misma manera. Así que entonces Ruth aquí nos demuestra la gran fidelidad que ella demostró. Bueno, luego de eso, Ruth y su suegra se fueron, ¿verdad? Y llegaron a otro lugar, al lugar de Belén. Y dice que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así que Noemí y Ruth regresaron, ¿verdad?, a la tierra que era de Noemí, que era Belén. Entonces ellas pues iban muy tristes porque habían perdido a su esposo, ambas habían perdido a su esposo y a su hijo. Entonces ya me imagino yo esa gran aflicción que ellas tenían en el corazón, ¿verdad? Pero ellas siempre fueron unas mujeres de fe. Más Ruth era una mujer de fe, una mujer que fue fiel hasta el final. Como les decía, ella fue fiel porque también siguió a su suegra en todo momento. Hubiera sido fácil que ella se hubiera ido a otro lugar, pero no lo hizo. Entonces, Dios siempre estuvo con Ruth en todo momento, porque vio que ella era una mujer llena de fidelidad. Llegando, pues, dice que a Belén, al comienzo de la siega de la cebada, ellos llegaron y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y te recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. En ese tiempo también se podía que algún familiar cercano del esposo fallecido pudiese casarse con la viuda, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que sucedió con Ruth. Ruth y Boz se unieron, se casaron. Ella tuvo un esposo nuevamente y allí pues seguramente ella pudo estar tranquila, pero sin duda alguna ella en ningún momento pues quitó de sus pensamientos el que Jehová la iba a ayudar a donde quiera que ella fuera. Así que esta historia también, hermanas, pues es una historia en donde nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida la fidelidad que Ruth tuvo también. Amén, qué bonita historia, ¿verdad? Donde dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero también vamos a hablar, ¿verdad?, de una mujer que habla en la Biblia de
de que padecía de flujo de sangre, y ella nos habla, ¿verdad?, de la huella de la fe. Vamos a leer en San Marcos 5:25. Dice de la siguiente manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado y todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvió a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tus azotes. Bueno, imagínense 12 años de ella de estar enferma, de ser rechazada y sin esperanza, sin dinero, porque dice que ella ya había gastado hasta el último centavo del que ella tenía por ir de doctor en doctor, que había probado de todo. Esto tal vez viene, ¿verdad?, tal vez en ocasiones a recordar, ¿verdad?, de que tal vez nosotras o ustedes estén sufriendo alguna enfermedad, ¿verdad?, donde ya han gastado de todo, han ido a diferentes médicos. Un médico le dice: este medicamento sí le va a hacer efecto, esto no lo tome, esto sí lo tome, hasta que llega el momento tal vez de desesperarnos, ¿verdad?, y decir: bueno, me resigno porque mi enfermedad ya no tiene solución. Ahí ella sufría en silencio porque había ido con muchísimos médicos. Y lo que tenía ella antes era una enfermedad que la aislaba de todos. Y según la ley, antes a esas personas la consideraban inmundas. Antes las consideraba inmundas. No podía tocar, no podía ella acercarse a nadie, tocar, tener contacto con alguien, ni que otra persona también la tocara, porque también se consideraban inmundos y también tenían que ser rechazados y aislados. En esos momentos ella escuchó que Jesús, ella no conocía de Jesús, simplemente escuchó de los milagros que Jesús hacía. Entonces ella, con esa seguridad, con esa certeza, ella decidió ir, ¿verdad? Ella dijo: yo voy a ir. Ella no dijo: ¿será que Él me va a sanar? ¿Será que voy a probar? Ella no estaba dudando, ella simplemente dijo: yo voy a ir y tengo esa fe que voy a ser sanada. Y ahí dice, ¿verdad?, que había una gran multitud, pero a pesar de eso, ella pudo llegar y tocó, ¿verdad? Tocó a Jesús y él sintió el poder que había salido de él y él le preguntó a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y ellos decían: pero ¿cómo nosotros vamos a saber quién te tocó si hay mucha multitud?
pero sin embargo ella sabía, ¿verdad?, que ella había sido, y ella le contó lo que ella había pasado, el sufrimiento y el dolor que ella llevaba por años, y de que con solo de tocar el manto, ¿verdad?, de Jesús, ella fue sanada desde ese momento. Entonces Jesús le respondió que su fe la había sanado. Entonces él le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Entonces, en muchas ocasiones, eso es lo que a nosotras nos hace falta, ¿verdad? Tener esa fe. Dice la Biblia de que si tan siquiera tuviéramos la fe como un granito de mostaza, todo sería posible. Pero a veces nosotros le pedimos a Dios y le decimos: bueno, le pedí a Dios, pero a ver si Dios responde, a ver si Dios hace el milagro. O vamos con un doctor y nos dan medicamentos y todavía decimos, ¿verdad?, a ver si el medicamento funciona. O sea, todo lo hacemos sin fe, todo el medicamento lo tomamos, visitamos a doctores sin fe. Entonces esto nos enseña, ¿verdad?, a que tenemos que ser mujeres de fe, no importando nuestros problemas, nuestras enfermedades. Tenemos que ir con ese corazón humillado para ser sanadas, ¿verdad?, y salvas por Dios. Dice que si tan siquiera llegar ante Dios, rendirnos ante su presencia y declarar que Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro protector, nuestro refugio. Dios tiene mil promesas para nosotros en la Biblia, ¿verdad? Simplemente que nosotros no nos agenciamos de ellas, porque siempre dudamos. Entonces las animamos, ¿verdad?, a que tomemos, ¿verdad?, el ejemplo de ella y que seamos esas mujeres de fe. Cierto, muy cierto, hermana. Dentro de estas mujeres también que han dejado huella, ¿verdad?, está una mujer muy importante en la Biblia, quien es María. Ajá. Y María tuvo pues una gran bendición en su vida, la cual fue que tuvo pues a Jesús, ¿verdad?, dentro de su vientre. Y qué gran bendición. Acompáñenme a leer en San Lucas capítulo 1 versículo 26 en adelante. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En aquel tiempo, una mujer que era desposada significaba que era una mujer pues que ya estaba comprometida con alguien, ¿verdad? Más o menos dice que era de un lapso de 1 año en el que ellos ya pues estaban comprometidos, ¿verdad?, para casarse. Y estos hombres que se comprometían con las mujeres, pues dice que también daban dinero para pagar pues todo lo que tuviera que verse relacionado a ellas. Entonces pues sí, ya era un gran compromiso, ¿verdad? Y ese era un compromiso que no se podía romper por nada. Entonces llegó, qué maravilloso fue esto, porque llegó el ángel Gabriel a una mujer llamada María. Se supone que María tenía la edad de 16 años. Pues imagínense ustedes estar comprometidas y que un ángel llegue y les hable y les diga que ustedes han sido la mujer que Dios ha escogido para tener en su vientre al niño Jesús. Es algo pues extraordinario que quizás muchas mujeres pues ahorita dudaríamos, ¿verdad? Pensar que cómo fue que Dios nos eligió a nosotras, cómo fue que
Dios puso su mirada en nosotras o en mí, por ejemplo, para hacer tal cosa. Pues también tenemos que saber que María no era una mujer con dinero, no era una mujer, digámoslo así, de la alta alcurnia, ¿verdad? Ella dice que era una mujer humilde, una mujer sencilla, y sin duda alguna Dios la escogió por su humildad, por su sencillez. Entonces dice que luego María, pues al enterarse de esto, se quedó muy sorprendida ella, pero no dudó en ningún momento de agradecer pues en sí lo que Dios había decidido para la vida de ella. Vamos a leer el capítulo 32, San Lucas 1, versículo 32, y dice, 31, y le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella súper asombrada, ¿verdad? Porque jamás pues había estado con un hombre. Le hizo esa pregunta al ángel, y el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Qué lindo, ¿verdad, hermana? Poder ver qué fue lo que María le respondió al ángel. ¿Qué fue lo que dijo? Ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces aquí podemos ver, hermanas, cómo la fe también que María tenía en Dios, ¿verdad? La pudo llegar a ser parte, dice que de la dinastía, ¿verdad? Del Señor Jesús. Cómo ella pudo ser parte de la vida de Jesús, pudiendo ser madre de él. Y el papel de una madre pues es un papel muy muy importante. Estoy segura de que sus hijos, hermana, a usted la buscan en todo momento, ¿verdad? O por ejemplo a usted, sus hijos para todo la van a buscar. Pero ¿qué es lo que nosotros como madres también tenemos que hacer? Dice que María fue una madre ejemplar porque María instruyó en los caminos de Dios a Jesús, porque ella siempre le hablaba a él de Dios en todo tiempo. Él a los 12 años pues sabía lo que creo que ningún niño a esta edad sabe, porque nosotros quizás como madres de repente fallamos en ese aspecto en donde nosotros no llamamos a nuestros hijos y les decimos vengan, leamos juntos la Biblia, oremos, o porque en vez de enseñarles a los niños pues un cuento, por ejemplo de Caperucita Roja o cualquier otro cuento, no les hablamos de la palabra de Dios. Porque en vez de hablarles de otras cosas, no venimos y les decimos, hijos, vengan, vamos a leer, por ejemplo, el libro de los Salmos o Proverbios o en sí toda la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros como madres tenemos que seguir el ejemplo de María, quien fue una madre ejemplar, que pues sin duda alguna, ella confió siempre en el Señor Jesucristo y dijo que se hiciera conforme a la palabra del Señor, todo a la voluntad de Él para la vida de ella, ¿verdad? Entonces,
qué importante es también esta huella que nos dejó María, ¿verdad? Y su historia tan maravillosa. Y entonces, hermanas, yo las insto a ustedes a que seamos humildes, que seamos unas mujeres sabias, que en todo momento no dudemos de que Dios es fiel con nosotras y siempre va a estar ahí en todo momento, ¿verdad? Entonces creo que la conclusión de este hermoso tema que nosotros hemos estado viendo, hermana. Así es, ¿verdad? Son mujeres, ¿verdad? Que nos enseñan a tener esa fe, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? También vimos lo de que Dios contestó las peticiones, pero hubo una mujer, ¿verdad? La que hablamos de Ana, de que ella le pidió a Dios de corazón con esa fe y al final ella prometió, ¿verdad? Dedicarle el hijo a Dios. Entonces, a veces Dios responde nuestras peticiones y nosotros les hacemos promesas de que ahora sí le voy a servir, ahora no sé qué, y solo recibimos a veces lo que le hemos pedido a Dios y ya no cumplimos nuestras promesas, ¿verdad? A veces en servirle a Dios, en llevar a nuestros hijos, en todo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, estas mujeres, ¿verdad? Dejaron huellas no por su fuerza, sino por su fe, por su obediencia y por su dependencia a Dios. Y entonces hoy, ¿verdad? Nosotras nos podemos preguntar, ¿qué huellas estoy dejando? O pregúntense, hermanas, ¿qué huellas ustedes están dejando? ¿Verdad? Queremos ser mujeres buenas, mujeres fieles como Ruth, o queremos ser pues mujeres que tengan pues una mala, ¿cómo le podríamos llamar acá? Una mala idea de usted, ¿verdad? O sea, que digan, pues no, esa mujer es mala o hace cosas malas. Pues yo creo que yo quiero ser una mujer fiel como lo fue Ruth. Y en nuestro hogar, pues poner en práctica todo esto que nosotros hemos estado viendo. No solo en nuestro hogar, también en la iglesia, en la calle, a donde nosotros vayamos, porque a través de cómo las personas puedan ver a nuestras familias, ¿verdad? Se puede dar cuenta, o se pueden dar cuenta de si somos una familia espiritual, si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Entonces las animamos a que nosotras seamos mujeres de fe y que nuestra oración sea diaria, ¿verdad, hermana? Así es, que siempre dejemos buenas huellas, ¿verdad? En donde pasemos esas huellas con nuestros hijos, nuestra familia, en el hogar, en la iglesia. Y dice, ¿verdad? Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que Dios les bendiga. Así es, hermanos, como los dejamos con un himno titulado La bondad de Dios.